Hola, hola, ¿cómo estás? Yo espero que estés muy bien. El día de hoy te traigo un video sumamente interesante, el cual se trata de 5 asesinos seriales que seguramente no conocías. Si te interesa el tema, comencemos. Bueno, y nos venimos para esta parte del mundo para comenzar con el primer asesino serial de la lista, el cual es Francisco Guerrero, alias el Chalequero. Francisco Guerrero nació en el seno de una familia bastante pobre, en alguna parte del Bajío en 1840. Fue el 11º hijo, y su infancia estuvo marcada por la pobreza, por los abusos de su madre y por la ausencia de su padre. A la edad de 22 años decide que es momento de irse de su casa y se va a vivir a la Ciudad de México. Ahí comienza a trabajar como zapatero. Es el primer asesino que está registrado en la historia de México. Se dice que mató a 20 prostitutas a finales del siglo XIX en la Ciudad de México. Es bastante comparado con Jack el Destripador y cabe destacar que su modus operandi era bastante similar y estuvo activo en las mismas fechas que estuvo Jack el Destripador realizando sus crímenes. Poseía una muy marcada personalidad psicópata, pues carecía de empatía. A él no le importaba el bienestar de los demás, él nunca sentía culpa, él no tenía ningún tipo de remordimiento. Tenía un estilo de vida parasitario, es decir, él se aprovechaba de los demás y menospreciaba a las personas. Tenía una autoestima inflada, él era bastante prepotente, una persona con un carácter bastante difícil, siempre explotaba por todo, tenía ataques súbitos de ira, rabia y violencia, era manipulador y también promiscuo. Sin embargo, dicen que él tenía una forma de ser bastante carismática, que por ello él tenía bastantes amantes. En su época no se prestó atención a la condición del trastorno mental que él padecía. Sin embargo, se puede decir que él padecía de personalidad antisocial o personalidad narcisista. Lo describían como tranquilo y callado, y también ponía demasiada atención en su cuidado personal. Veía al sexo femenino como un simple satisfactor sexual. Sus crímenes estaban marcados por una crueldad desmesurada, con marcados tintes sexuales, pues eran de odio. Violaba a sus víctimas para luego poder demostrar su supuesta superioridad y poder. Él creía ser superior que las mujeres, entonces por eso él las violaba y las mataba de esta manera. Todas sus víctimas fueron prostitutas. Bueno, casi todas sus víctimas, porque la última que él asesinó no era una prostituta y más adelante les digo por qué. A diferencia de lo que se llegó a creer, él no las mataba por el hecho solamente de ser mujeres, sino que las mataba porque él consideraba a las mujeres como seres vulnerables y como fáciles de manipular, fáciles de influenciar. Entonces él por eso se dedicaba a hacerle este tipo de daño a este tipo de personas, sobre todo a las prostitutas que para él eran como una presa fácil. Según él, las mujeres debían de tener total fidelidad a un solo hombre, es por eso que él también las asesinaba, porque decía que la prostitución era una de las cosas más pecaminosas que pueden existir, porque él pensaba de que las mujeres tendrían que estar solamente con un hombre y guardarle siempre su fidelidad. De 1880 a 1888, durante el Porfiriato, se encontraron muchísimas mujeres descuartizadas, violadas y asesinadas en el río Consulado. Murcia Gallardo era el apellido de una de sus víctimas. Ella era una mujer pobre dedicada a la prostitución. A principios de 1888 había sido violada y degollada. Su cadáver se encontró a orillas del río Consulado. La última vez que se le había visto con vida se encontraba en compañía de Francisco Guerrero. Por esta razón, el 13 de febrero de 1888, Francisco Guerrero fue arrestado por el detective Francisco Chávez, pues fue denunciado por algunos vecinos de esta mujer. Francisco Guerrero solo fue condenado por la muerte de Murcia y no se pudo comprobar como los asesinatos de las otras mujeres, pues ellos no contaban con otras evidencias. Sin embargo, ya digamos como que se empezaba a ver sospechas, como que las personas empezaban a murmurar, como que le querían atribuir estos casos que habían habido, donde les comentaba de que aparecían mujeres degolladas y asesinadas en este río. Sin embargo, él no trataba de no dejar rastro en las mujeres, entonces
por eso no lo podían incriminar. En un principio, y como dictaban las leyes, cuando lo capturaron cuando mató a esta señora Murcia, fue sentenciado a la pena de muerte, pero el mismo Porfirio Díaz revocó la sentencia y le dio solamente 20 años de reclusión en la prisión de San Juan de Ulúa. En 1904, por un error, él recibió el perdón y sale libre. Pocos años después de haber sido liberado, justamente el 13 de junio de 1908, fue otra vez arrestado por el asesinato de una anciana, que jamás fue identificada plenamente. Tan solo se supo que se llamaba Antonia, a quien ejecutó de la misma manera que sus otras víctimas. La mujer apareció degollada en el mismo río y supuestamente el móvil del asesinato fue que la anciana lo había hecho enojar. En esta ocasión Guerrero había cometido varios errores, pues un niño llamado José Inés Rodríguez, quien había sido el testigo de la violación y del asesinato de la señora, pues el niño era pastor y estaba llevando como a su ganado cerca del río cuando escuchó los gritos de la mujer. Él se acercó y, oculto entre los matorrales, vio como este señor mataba a esta anciana. Además, dos mujeres de apellido Solorio vieron como el chalequero se lavaba las manos, el tórax y se estaba quitando los restos de sangre de su ropa. La detención de Guerrero se dio sin mayor alarde, exceptuando porque el suceso atrajo la atención de 2000 personas. Fue recluido en la prisión de Lecumberri y sentenciado nuevamente a pena de muerte, esta vez sin que ninguna autoridad interviniera. Francisco Guerrero falleció en 1910 a la edad de 70 años, justo antes de que comenzara la Revolución Mexicana. Él falleció sin haber cumplido como la condena que era la pena de muerte. Y dicen que murió de tuberculosis, otras manejan que la tifoidea como causa de muerte, otras indican que falleció por una contusión cráneoencefálica al sufrir un accidente. Hasta la fecha no se sabe realmente cómo él murió. Sin embargo, en la autopsia que le practicaron, se dice que fue una tromboembolia cerebral. Fue encontrado inconsciente en su celda y posteriormente fue trasladado al Hospital Juárez, donde falleció. Cabe recalcar que el chalequero jamás mostró señales de arrepentimiento. Ahora vamos con el número 2, el cual es el vampiro de Niterói. Así es el apodo que le pusieron. Sin embargo, su verdadero nombre es Marcelo Costa de Andrade. Él nació el 2 de enero de 1967, hijo de una familia de inmigrantes del noreste de Brasil. Marcelo vivía en el barrio de Rocinha, cerca del Río de Janeiro. En este sitio no había ni servicios básicos. Durante su infancia, su abuelo, su madre y su padrastro lo golpeaban con regularidad. Cuando él tenía 10 años fue abusado sexualmente, cosa que lo marcaría de por vida. A los 14 años Marcelo comenzó a prostituirse para ganar algo de dinero. Fue llevado por esto a un reformatorio, donde escapó. A los 16 años comenzó una relación homosexual con un hombre mayor. A los 17 intentó violar a su hermano menor de 10 años. Cuando cumplió 23 años, Marcelo terminó su relación con este hombre mayor, por lo cual decide volver a casa. Aquí comenzó a repartir volantes en Copacabana. Se dice que Marcelo sufría de enfermedad mental, era pedófilo y también fanático religioso, y fue acusado de haber violado y asesinado a golpes a 14 niños. En 1991, a la edad de 24 años, él comenzó a matar. Durante un periodo de 9 meses, Marcelo asesinó a más de 14 niños, como les comentaba anteriormente, de entre 6 y 13 años. Él llevaba a sus víctimas a lugares apartados, donde los violaba, los estrangulaba y así mataba a sus víctimas. Se dice que practicaba también la necrofilia, pues él tenía relaciones sexuales con sus víctimas después de haber muerto. También él confesó cuando fue capturado que bebió la sangre de 2 personas, y en su mente la razón por la cual les quitaba la vida era para ayudarlos a ir al cielo, y la razón por la cual él bebía la sangre de sus víctimas era para llegar a ser tan hermoso como ellos. En Río de Janeiro la violencia de menores es bastante frecuente, por lo que la policía no sospechaba que había un asesino en serie libre. El 16 de diciembre de 1991, Marcelo estranguló a Iván de Abreu, de 6 años, a quien recogió junto a su hermano Altair, de 10 años, en una terminal de autobuses. Mientras violaba y mataba a Iván, Altair comenzó a llorar.
Marcelo lo miró y le dijo que lo amaba, y le pidió que viviera con él. Altair se fue llorando con el asesino de su hermano, pero a la mañana siguiente él logró escapar y fue a avisar a las autoridades sobre lo que le había hecho esta persona. Fue así como fue arrestado el 18 de diciembre en la tienda donde trabajaba. Confesó los 14 asesinatos y llevó a la policía a donde había dejado a cada una de sus víctimas. Fue declarado mentalmente insano el 26 de abril de 1993 y hasta la fecha se encuentra recluido en un hospital psiquiátrico. El único sobreviviente, quien fue Altair, el niño de 10 años que les comentaba anteriormente, finalmente murió de leucemia años después. La siguiente asesina serial es una mujer. Ella es Juana Barraza, quien nació el 27 de diciembre de 1958 en Epazoyoacán, Hidalgo, en México. Juana se dedicaba a la lucha libre. Ahí era conocida como la Dama del Silencio. Su padre abandonó el mismo día en que ella nació y se llevó consigo a su hermano. 3 meses después, madre e hija se trasladaron al entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Sus víctimas eran mujeres de edad avanzada y se dice que estuvo cometiendo estos asesinatos desde los años 90 hasta principios del 2006. En algunos casos golpeaba a sus víctimas, en otros casos las apuñalaba y a veces las estrangulaba. Ella, su forma de operar era entrar a la casa de las personas, hacerse pasar por enfermera y luego los mataba y los robaba. El gobierno mexicano pasó años buscándola hasta que dio con ella en 2006. El juez la sentenció por 17 asesinatos, pero se estima que sus víctimas fueron entre 42 y 48. La última de sus víctimas, y por lo cual fue capturada, fue Ana María de los Reyes, de 80 años, a quien apuñaló y estranguló. Pero en este caso la víctima no se encontraba sola, sino que también estaba con ella un inquilino. El hombre escuchó lo que estaba pasando y llamó a la policía, e inmediatamente la policía llegó y fue donde capturaron a esta señora Juana Barraza, a quien en México es conocida como la Mataviejitas. El día de su detención explicó que por qué mataba solamente ancianas, con las que no tenía ninguna relación previa. Ella dijo: yo odiaba a las señoras porque mi mamá me maltrataba, me pegaba, siempre me maldecía y me regaló con un señor grande. La madre de Barraza era una mujer alcohólica que ofrecía a su hija a varias parejas a cambio de dinero. Juana, o la Mataviejitas, nunca se le vio como arrepentida por haber cometido ninguno de sus crímenes y explicó que las había matado por necesidad económica. Y afirmó que ella no había cometido ninguno de los crímenes que se le habían culpado, simplemente el último donde ella fue capturada. Sin embargo, ella se encuentra ahorita recluida en el penal de Santa María Catitla y fue sentenciada a 759 años en prisión desde el año 2006. El siguiente de nuestra lista es Luis Garavito. Luis Garavito Cubillos nació el 25 de enero de 1957 en Génova, Colombia. Era un niño introvertido e irritable, objeto recurrente de burlas de sus compañeros, y tampoco contaba con la simpatía de sus profesores. Él abandonó sus estudios a la edad de 10 años. La situación en casa no era mejor. Durante el juicio que le hicieron, ya cuando fue capturado, Garavito explicó que su padre era un hombre bastante rígido, que golpeaba constantemente a su madre y abusaba sexualmente de él. A los 12 años se convirtió en una víctima de los abusos sexuales sistemáticos de un amigo de su padre. Durante 2 años este hombre lo sometió a una infame rutina en la que era violado, golpeado y quemado. La pesadilla parecía que iba a terminar cuando su familia se trasladó al municipio de Trujillo, pero lejos de encontrar algo más de seguridad, fue violado por otro conocido de su padre. Años después, Garavito plasmaría las huellas de estos ataques a sus propias víctimas. Durante la década de 1990, Garavito empezó a sembrar el terror en Colombia. Atraía a sus víctimas haciéndose pasar por vendedor ambulante, monje indigente, persona en condición de discapacidad o incluso representante de fundaciones falsas para ancianos y niños, con el objetivo de tener el acceso a las escuelas. Primero se ganaba la confianza de los niños entre los 8 y los 16 años, con su empatía, con su forma de ser, incluso a veces hasta les daba dinero. Después empezaba a ejecutar su macabro plan.
Él invitaba a los menores a dar un paseo por las zonas rurales. Cuando los niños empezaban a cansarse, Garavito lanzaba el ataque. Los amarraba con nylon, los violaba, mutilaba y después les cortaba la garganta o los decapitaba. A los 36 años cometió su primer asesinato. Según una vez más su propio testimonio, Garavito estaba en un lugar en un pueblo cerca de Trujillo, cuando se obsesionó con un niño que pasó cerca suyo. Esta obsesión le llevó a seguirle y engañarle para que le acompañase al bosque, donde entre su ritual de violación habitual y la luna de la noche se vio transportado a su infancia. El dolor de este recuerdo terminó de romper la mente de Garavito, quien, consumido por el odio, acuchilló al pequeño Juan Carlos al mismo tiempo que lo sodomizaba. La figura del asesino en serie quedó entonces completa. Obsesionado con su propia monstruosidad, leía cada noche la Biblia. Copiaba en un cuaderno los versículos que le ofrecía respuestas sobre sí mismo. En otro anotaba los nombres de cada una de sus víctimas. Se encargó de sembrar el horror en al menos 11 de los 32 departamentos de Colombia, asesinando a 186 niños, incluyendo 2 asesinatos en Ecuador, y violando a 200, según él mismo lo confesó en 1999, antes de ser condenado a 40 años de prisión por estos hechos. Considerado desde ese momento en su captura en 1999 como el peor asesino en serie del mundo, Garavito ha enfrentado la posibilidad de la libertad condicional desde hace más de 10 años. En 2006, él obtuvo una reducción a 24 años por informarles a las autoridades el paradero de los cuerpos de algunos niños. Ese mismo año, una entrevista del periodista colombiano Guillermo Prieto Larrota a La Bestia indicó que el criminal podría recibir rebajas en su condena por horas de estudio acumulada y buena conducta. El siguiente asesino del que voy a hablar es Pedro Alonso López, más conocido como el Monstruo de los Andes. Pedro Alonso López nace el 8 de octubre de 1949 en Nariño, Colombia. Es el séptimo de 3 hermanos. Nunca tuvo una infancia feliz. Su madre se dedicaba a la prostitución. Era una mujer dominadora, quien controló a sus hijos con un puño de hierro. Indiferente a sus obligaciones en el hogar, cualquier pretexto era bueno para irse a la calle. Con 8 años, su madre lo sorprende queriendo tener relaciones sexuales con su hermana menor. Por eso ella decide echarlo de la casa. Aquí Pedro Alonso comienza a vagar sin rumbo fijo por las peligrosas calles, explorando lugares y barrios a los que nunca había llegado. Su peor pesadilla llegó a ser una realidad. Se desterró a las calles y juró no volver nunca al hogar de nuevo. Las cosas rápidamente empezaron a cambiar cuando un hombre más viejo lo recogió, apartándole de las calles, le ofreció comida y un lugar donde poder vivir. Pedro no podía creer en su suerte y que rápidamente le cambiaría la vida. Sin embargo, aceptó la propuesta de este hombre y se fue a vivir con él. Pedro se imaginó que este hombre le iba a dar un hogar lleno de amor, de tranquilidad, de cariño, un hogar donde él pudiera tener ropa y alimento. Sin embargo, esto no fue así. El hombre lo llevó a un edificio abandonado, donde lo sodomizó y abusó de él en numerosas ocasiones antes de echarlo a la calle nuevamente. No sería la última vez que él fuera acosado por extraños o abusado. Todo esto que pasó, Pedro lo convirtió en una persona bastante temerosa. Se dice de que él no salía durante el día, se escondía, y durante las noches él salía a buscar comida a la basura. Luego de esto, él empezó a violentar y asesinar personas. Cuando se le preguntó qué hacía con las víctimas, él explicó que primero violaba a sus víctimas. Entonces la estrangulaba mientras la miraba fijamente a sus ojos. Pedro fue acusado de pedófilo y estrangulador, quien tras haber sido capturado confesó ser el responsable de la muerte de aproximadamente 350 personas en Colombia, Ecuador y Perú. Fue detenido en 1980 cuando intentó raptar a una niña de 12 años en un supermercado. La madre de la niña lo vio y comenzó a gritar desesperadamente. Así las personas que estaban en el supermercado y los guardias lo agarran y no lo dejan irse hasta que llega la policía y se lo llevan preso. Pedro confesó a los investigadores que había asesinado por lo menos a 100 muchachas en Ecuador, 100 en Colombia y muchas más de 100 en Perú. Él decía: a mí me caen bien las muchachas en Ecuador. Dijo: son más dóciles y más confiadas e inocentes, no son como las muchachas colombianas que sospechan de extraños.
En el curso de sus confesiones, Pedro justificó sus crímenes a su dura vida y a una adolescencia difícil y solitaria. Perdí mi inocencia a la edad de 8 años, explicó, así que decidí hacer lo mismo a tantas muchachas jóvenes como pudiera. Estuvo preso en Ecuador hasta 1994 y fue entregado a las autoridades colombianas debido a que ellos pidieron la extradición, donde fue recluido en un hospital psiquiátrico. Años después, en 1998, Pedro es declarado sano y es dejado en libertad. Desde ese momento se desconoce su paradero. La policía dice que de vez en cuando le llegan reportes de gente que asegura haber visto al monstruo de los Andes en las montañas de Ecuador o Colombia y es buscado por la Interpol desde el año 2002. Y bueno, esto fue todo por el video de hoy. Les agradezco muchísimo por haber visto mi video. Si no te has suscrito, no olvides hacerlo y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subo video. Si tienes algún comentario, alguna duda o alguna sugerencia o quisieras que hable de cualquier caso, incluyendo si quieres que extienda un poco más la información de los casos de los asesinos que mencioné anteriormente, me lo puedes dejar en la cajita de comentarios y yo con gusto lo voy a tomar en cuenta. También te agradecería muchísimo si me pudieras dar una manita arriba a mi video. Te mando un abrazo en donde quiera que estés y nos vemos en el siguiente video. Bye.